que diga, por favor, cuándo, cómo y a dónde y en qué, a qué banco me ha dado 20 millones a mí. No le permito. Nunca Alejandro Toledo ha recibido ningún dinero de Odebrecht o del señor Barata. Nunca el señor Alejandro Toledo ha comprado alguna propiedad con dinero del señor o de los brasileros. Bueno, este es otro de los aspectos, de las variables del escándalo. Justamente ayer había hablado su esposa, la señora Cart, desde Francia, donde estaba residiendo Alejandro Toledo. El señalamiento es que recibió 20 millones de dólares como coima, como dinero para que se le otorgara el contrato a Odebrecht de una carretera importantísima en Perú. Pero a esto se suman los casos de Panamá, de Ecuador, el caso también, la incógnita del puerto del Mariel, el caso de República Dominicana, donde implica a tres gobiernos. Se habla del gobierno de Hipólito Mejía, de Leonel Fernández y de Danilo Medina, con el señor, un hacendado de Higüey que recibió, que es representante de Odebrecht, que recibió, apellido Rondón, 92 millones de dólares. Dice el señor Rondón que eso es prestaciones laborales a él, que él no se los repartió a nadie. Pero ese escándalo continúa en la República Dominicana. En el caso de Colombia, amanecimos anoche y hoy con la información de que el señor Prieto, jefe de campaña del presidente Juan Manuel Santos, su campaña de reelección en el año 2014, recibió $1 millón como donaciones de campaña de Odebrecht para una construcción también de una importante carretera y obras de infraestructura en Colombia. Tenemos aquí a Sergio Otálora, periodista del Diario Las Américas, muchas gracias. Colombiano. Tenemos a Carlos Barbieri, presidente del Brasil Club de la Florida, brasileiro. Tenemos al doctor Jorge Consuegra, quien es abogado, profesor universitario colombiano. Y vía Skype desde Lima, Perú, a Henry Rafael, quien es presidente del Instituto de Comunicación Política del Perú. Para que no se nos vaya a caer el Skype, vamos a comenzar en Lima, que es la parte noticiosa con lo que acaba de decir o lo de que ha dicho, lo que acabamos de presentar, las declaraciones desde París del expresidente Alejandro Toledo. Henry Rafael, muchas gracias, buenas noches. ¿Cuál es el ambiente en Perú? ¿Qué es lo que se está diciendo cuando PPK, el presidente Kuczynski, que fue ministro del gobierno de Alejandro Toledo, tipificó a Alejandro Toledo como traidor, como una traición, el haber aceptado esos supuestos 20 millones de dólares? Buenas noches. Buenas noches. Y sobre todo saludar también a la audiencia que tienen allí en la Mega TV y a los compatriotas peruanos que te siguen. Muchas gracias. El ambiente aquí sigue enrarecido, por supuesto. Las declaraciones no solo del presidente o del expresidente Toledo negando haber recibido esta supuesta coima, pero por otro lado teniendo las evidencias, pero sobre todo ya la decisión de la Fiscalía de la Nación de solicitar su prisión preventiva por 18 meses y peor aún, se espera que mañana, hacia el mediodía aproximadamente, el Poder Judicial tome una decisión sobre este pedido de prisión preventiva, con lo cual estaríamos casi a puertas de la captura internacional de un presidente o de un expresidente de la República. Tú mencionabas ahorita las declaraciones desde París. Ya a estas alturas de la noche, aquí en Perú y ya en la madrugada de París, no sabemos si realmente el presidente o el expresidente Toledo se encuentra en París o ha viajado a algún otro lugar, porque uno de sus ex abogados, que justamente el día viernes, a raíz de los escándalos, señaló de que no iba más a patrocinar a Alejandro Toledo, ayer en otras declaraciones dijo de que, aunque no es su patrocinado, él le recomendaría viajar a Israel, porque a él al estar casado con una persona de nacionalidad israelí, estaría protegido y no podrían extraditarlo. Y es bien interesante la estrategia legal que aparentemente estaba planteando Alejandro Toledo, porque probablemente no tenga la intención de regresar al Perú a afrontar estos importantes y serios cargos ante la justicia peruana, sino que a la vez hoy ya sus abogados oficiales, quienes han asumido su defensa, han señalado de que su estrategia principal va a ser buscar la prescripción del delito. ¿Qué es la prescripción? Que ya por el tiempo de los hechos delictivos sucedidos hace más de 10 años,
los delitos ya no sean punibles y por ende no tendría que haber juicio. O sea, ni siquiera estamos viendo que la defensa del presidente o del expresidente Toledo esté haciendo una estrategia para demostrar su inocencia ante una posible coima o posibles sobornos, sino o una de dos, o haciendo una estrategia para el que el presidente o el expresidente Toledo no se presente ante la justicia peruana, incluso esté evadiendo la justicia internacional al haber una orden de captura internacional, pero peor aún, estamos ante una estrategia que nos da en evidencia de que no van a buscar demostrar su inocencia, sino simplemente demostrar que estamos fuera de tiempo, en teoría, para poder hacer... La prescripción extintiva, lo que llaman el statute of limitations. Ahora bien, Sergio Otálora, pasamos a Colombia. Esto es un lío y no es de ropa. El caso de Odebrecht. Salpica, parece que al planeta. Sergio Otálora, su lectura de lo que está... El presidente Andrés Pastrana, el expresidente, que está viajando a España... Dijo de inmediato que si el presidente había recibido ese dinero, tenía que renunciar. Tenía que renunciar. Pero es un proceso mucho más complejo, porque la Fiscalía precisamente hoy habló de una persona que se llama Andrés Giraldo Rivera, que fue el que recibió el dinero de otro personaje, un ex senador que se llama Otto Bula. Bula, sí. Ese es el que está comprometido por 4.6 millones de dólares por el caso de Odebrecht, porque recibió sobornos para una carretera, también de esas importantes como en Perú. El asunto es que ya no va a estar en manos de la Fiscalía, sino va a estar en manos del Consejo Nacional Electoral. Sí, realmente... Porque fueron dinero que fueron a la campaña. Sí, que fueron a la campaña, pero la Fiscalía también podría tener velas en ese entierro, digamos así, jurisdicción, sí, eso significa lavado de activos o sobornos o otro tipo de evasión de impuestos. Evasión de impuestos. Ahora bien, este caso nos recuerda el caso 8000, ¿te acuerdas? El famoso caso 8000, aunque la campaña de Samper con dinero del narcotráfico. La entrada fue masiva, la entrada del cartel de Cali, narcotráfico. del cartel de Cali principalmente. Carlos Barbieri, ¿qué se dice en Brasil? Bueno, ya habíamos tenido un programa con el caso específico del Brasil, donde estaba Lavallato, Petrobras, todo lo que conocemos, le costó el poder a Dilma, le costó gran capital político a Lula, pero ahora con todas estas implicaciones internacionales, ¿qué se dice en Brasil? Bueno, la verdad, si tú tomas en consideración el volumen de plata que robaron en Brasil, todo lo internacional junto no llega a un percentual que se justifique siquiera estar en el... Fueron caramelos lo que regalaron. Un caramelo, sí, exacto. Porque imagínense, solamente un de los gerentes, no director de Petrobras, devolvió a Petrobras cosas de 130 millones de dólares de parte de la coima que él recibió, un gerente. Parte de la coima que recibió un gerente, 130 millones de dólares. Entonces, tú imaginas que hablar de 10 millones no es nada. Hablar de 15 millones no es nada por el robo total. Por eso es que Brasil está en esta miseria. Y este modus operandi de esta empresa Odebrecht fue así durante muchos años. Sí, Odebrecht siempre trató esto, y este señor que está en la tela justamente, tú conoces, está detenido y durante 18 meses dice que no tenía nada que hacer, que era inocente. Hasta que se descubrió que había una división dentro de Odebrecht apenas para pagar coima. Como abogado y como profesor universitario hay algo positivo en todo esto, que hubo un juez valiente en Brasil que decidió meter preso a Marcelo Odebrecht, decidió que continuara la acción judicial contra Dilma Rousseff en pleno ejercicio de la presidencia y que hay jueces y abogados honestos en esta investigación en varios países. En Brasil encontramos un juez valiente, como dices tú, ese es un hecho. En Colombia vamos a necesitar un fiscal valiente también para que inicie la investigación. Me parece que con la declaración de hoy en pasarle al Consejo Nacional Electoral la papa caliente no fue la mejor salida del fiscal general de la Nación. ¿Por qué? Porque la comisión de ese delito se investiga de oficio. En el mundo entero se sabe que Odebrecht cometió delitos. El fiscal, ha debido abrir una investigación a Marcelo Odebrecht en Colombia y no lo han hecho en Colombia. Ahora bien, esa es la punta del iceberg. Te voy a decir algo. Fue los Estados Unidos que le dijo a todo el continente, mire, se están robando el arca, el dinero del presupuesto nacional de ustedes.
porque Estados Unidos realmente se cometieron los delitos de lavado de dinero y se cometieron los delitos aquí en Estados Unidos. Pero déjame decirte, la clase política en Latinoamérica no hace solamente negocios con empresas que tienen sucursales o bancos en los Estados Unidos, sino también en España, en Italia. Y ellos no tienen los controles tan progresistas como los tienen los Estados Unidos. Hay que estudiar de fondo todos los contratos que se realizaron en Colombia en los últimos 2 o 4 años o 5 años de la presidencia del doctor Santos. Del doctor Santos, dime. Bueno, también, y no es para meterle a esto, ni mucho menos política, pero el tema del Centro Democrático también ha resultado salpicado por esa razón. La gente de Uribe, el uribismo. Exacto, el uribismo, y el que fue candidato a la presidencia, que compitió precisamente con ese Juan Iván Manuel Zuluaga. Santos. Exacto, Iván Zuluaga. Ahora bien, Carlos, hubo una inauguración del puerto del Mariel donde estaba Dilma Rousseff con Raúl Castro. ¿Crees que pueda surgir también coimas a nivel de Cuba? No, seguramente. Se dice que una tercera parte... Ahí estuvo presente Odebrecht también en el puerto del Mariel con Dilma y Raúl. Dicen que por lo menos una tercera parte de estos y fue a los Castros y una otra parte grande a Lula y José Dirceu. Y que esta plata está en diamantes, o sea, pero es muy difícil. Pero en Cuba no se van a investigar los mismos casos. Allá, ni hay fiscales independientes. La mejor noticia de la noche que tú me has dado es que el pueblo de su país se fue a la calle. Sí. Porque en Brasil la operación Lava Jato siguió porque el pueblo se fue a la calle. Porque los ministros de la Suprema Corte son 8 de los 11 indicados por Lula y Dilma. Solamente no se barró todo el procedimiento porque el pueblo se fue a la calle. Bueno, ahí vemos, mire qué grupo es. Raúl, Dilma, Maduro y Evo Morales. Y todavía no ha salido la participación de Odebrecht en Bolivia. No. Me imagino que serán carreteras muy altas. Y en Ecuador, que se aplica de Rafael Correa. Gracias por venir esta noche, porque esto pique y se extiende. Y esto parece que va para largo, ¿verdad? Sí, señor. Al regresar...